Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Desde que el mundo es mundo, los humanos hemos estado combatiendo de distintas formas a las plagas. Pero de un tiempo a esta parte parece que hay algunas batallas que las estamos perdiendo. Hoy, en Hijos de Punta, el eterno combate a las plagas. Estamos perdiendo la batalla. Hola Lucila, hola Néstor. Hola Raúl. Hola Raúl, Buenos buen días. día. Lucila Valera y Néstor Pascaner son ingenieros agrónomos, tienen máster en protección ambiental, coordinan la Comisión de Sanidad Ambiental del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica en la Argentina, han trabajado en investigación y desarrollo para Seneca de Inglaterra, el currículum de ellos es tremendamente vasto, son expertos en el tema de control de plagas urbanas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes. Vamos a empezar por darle un poquito de marco a todo este mundo tan curioso que ustedes manejan a diario. ¿Qué entendemos por una plaga? Bueno, una plaga es aquel insecto, roedor o vegetal que pueda afectarnos en algún aspecto, sea de salud, económico, calidad de vida, bienestar y calidad de alimentos. Una plaga puede ser un insecto, puede ser un animal mamífero, puede ser una especie de maleza que afecta a un cultivo. Es decir, se entiende por plaga todo aquello que no es deseado y va a causar un daño dentro de las expectativas que tenemos los humanos, Y ya es lo sea mismo. de producción económica o de producción o de salud, ¿no? Obviamente. Quisiera agregar, Néstor, que además de insectos, también podemos tener otros artrópodos, como por ejemplo los arácnidos, como las arañas y los escorpiones, que dado a sus características propias, como ser la posibilidad de un envenenamiento, también son considerados plagas urbanas. Perfecto. Cuando se habla de control de plagas y cuando se habla de manejo de plagas, ¿es lo mismo? Raúl, cuando hablamos de manejo, estamos hablando en forma holística, es Ujú. decir, estamos poniendo muchos factores, ¿sí?, a la vez. Control, estamos hablando solamente de una estrategia puntual. Te lo ejemplifico para que sea más fácil de comprender. Cuando hablamos, por ejemplo, de manejo de mosquitos, estamos hablando no solo de la fumigación, que es una estrategia de control puntual, sino que estamos hablando también de qué estamos haciendo en relación al ambiente y cómo las personas nos relacionamos con él. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo manejamos ese ambiente? No dejar cacharritos que puedan acumular agua. ¿Cómo interactuamos con esa plaga? Nos ponemos repelente, nos vestimos de color claro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de manejo, estamos hablando también del ambiente, ¿sí? No solamente de qué estamos haciendo para tratar esa plaga per se. Perfecto. El manejo es toda la estrategia y después habrá Completo. distintas técnicas de control que serán acciones puntuales. Claro, Exacto. sería, por ejemplo, la integración de factores. Yo te diría, en un manejo integrado, eh, por ejemplo, si vamos a una rata, podés poner una trampa, podés poner un cebo, podés taparle los agujeros por donde ingresan, eliminarle los focos donde se alimentan, dañarle el refugio, en fin, hacérsela difícil e integrando varios factores de manera tal de que alguno de ellos o todos juntos van a actuar en detrimento del animal o del insecto o lo que le llamemos plaga. Vos sabés que plaga del latín quiere decir golpe o herida, Ah, ¿no? mirá, esa es la Es decir, etimología. refleja una aparición abrupta, en este caso si son insectos es masiva, ¿no? Pero es algo no esperado, con lo cual tenemos que lidiar.
te lo comentaba porque tiene un origen etimológico la palabra, lógicamente, ¿no? Mencionaste recién a las ratas. Desde hace varios meses ha estado en todos los medios de comunicación y en los amigos que han estado visitando el caso de Nueva York. ¿Es verdad que la población de ratas está disparada o es la de siempre y por algún motivo saltó a la opinión pública? No, no es la de siempre y ahí tiene que ver con las políticas públicas inclusive. Nueva York es una ciudad que ha adoptado una posición green bastante extrema. Ajá. Entonces, en Nueva York, conseguir un rodenticida o Que es un producto de ocuparse, combate a los roedores. Cualquier producto se sí, un llaman... producto, un raticida, Ok, un como raticida. llamamos Bien. en Argentina, cuando las políticas se hacen demasiado defensivas del medio ambiente y olvidamos de la salud pública y tenemos realmente un problema. En Nueva York han decidido por lo ambiental, fundamentalmente una ciudad verde y demás, porque su capacidad de población es impresionante. Por otro lado, el movimiento que tienen, además padecen de algo parecido a Montevideo, es decir, las superficies de absorción en cuanto a las lluvias y a los excesos de agua pasan a ser un problema. Ujú. Entonces, Hay poca superficie absorbente. bueno, si vamos a Montevideo, es muy poca la superficie absorbente, una ciudad de cemento, hermosa, pero el agua no tiene por dónde escapar. Tiene que Entiendo. drenar en superficie, lo cual genera inundaciones, obviamente, o se puede ir por el subsuelo, lo cual te mueve los asfaltos de las calles y caminos, generando los pozos posteriores, ¿no? Ujú. Pero si no prevemos el aspecto de la absorción, y bueno, cada vez que llueva vamos a tener un grave problema porque el agua no va a poder buscar su camino natural y va a ser siempre superficial. ¿Y No, a Nueva York le pasa lo mismo? y a Nueva York le pasan cosas parecidas, nada más que ellos tienen en el invierno nevadas importantes que a veces para la actividad, para el tránsito. Ahora, ¿qué pasó? En Nueva York se fue condicionando el tema del combate de roedores vía química, que es una de las formas, y la población se empezó a exacerbar, se ubicó en el subterráneo, se ubicó en la vía pública. La disponibilidad, vos sabés que la rata necesita tres aspectos, uno es refugio, otro es agua y otro es alimento. Ujú. Entonces, si vos tenés un container con basura en cada cuadra, vos tenés un foco de alimento magnífico, el agua está disponible en todos lados de las ciudades y el refugio pasan a ser aquellos lugares donde la rata se va a poder esconder y va a poder criar. Ujú. Y las tres condiciones las tenemos siempre en medio urbano. Ahora, cuando hablamos de refugio en Nueva York, la red subterránea es maravillosa, porque es cálida, dispone de todas las condiciones Claro. y la población de roedores se ha exacerbado de una manera extraordinaria, a tal punto que tienen demasiados casos de leptospirosis en los hospitales, lo cual atenta contra la salud de las personas. La leptospirosis es una enfermedad que termina afectando los riñones y mucha gente, si no se muere, queda en diálisis. Entonces, son problemas serios que hay que afrontarlos desde una visión integrada. Entonces, si le vamos a dar tanta prioridad al ambiente, pero sin gente sana que lo habite, en fin, estamos postergando a las personas en función al ambiente y no estamos tratando de equilibrar ambas cosas de manera tal de que podamos convivir entre ambiente y salud de una manera razonable. Porque pregunto, el problema de ser una gran urbe y tener subterráneo, como es el caso de Nueva York, le podría pasar a cualquier gran ciudad del mundo, entonces. La diferencia es que Nueva York ha ido muy a fondo con este tema de la política de no utilizar raticidas en este caso. Bueno, pasa en París también, Sí, tienen el mismo problema en Europa. Ajá. Y también hay un desequilibrio entre el pensamiento
verde ecológico y el pensamiento en cuanto a la salud pública. Meses atrás una diputada estaba proponiendo la protección del roedor porque es un animal que no merece sufrir y que es parte de la fauna natural de la Tierra y por qué lo vamos a combatir, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo pareciera que nos olvidamos de la historia. En Europa la peste bubónica o la peste negra, como la llamaban, diezmó en tiempos medievales 2 veces el 50% de la población de Europa. No era solamente la rata era la transmisora, digamos, es la vectora de la peste bubónica y la transmisora es la pulga. Y donde vamos a tener rata, vamos a tener pulga, y cada vez que llegaba un barco o un cargamento de algún lado a Europa, estoy hablando de épocas de intercambios tipo trueque, ¿no? Claro. En tiempos medievales, bueno, la rata venía entre los artículos, se diseminaba, transmitía la peste bubónica y a través de la pulga, y bueno, la cantidad de gente que ha muerto, te reitero, el 50% de la población en 2 oportunidades en la Europa medieval, ¿no? Eso da un ejemplo del grave problema que constituye. Ahora pregunto, perdón, la rata, digamos, si no hubiese ciudades y si fueran bosques y prados el mundo, tendría depredadores naturales y tal vez no los tienen las ciudades. Lógicamente, son parte de la fauna de nuestro planeta y la distribución, porque a veces la pregunta es, ¿y para qué está este animal si es dañino? Cada animal cumple una función. Un roedor en condiciones naturales es alimento para los depredadores, sean aves depredadoras, halcones, águilas, caranchos, chimangos, los zorros, muchos animales se alimentan de la rata a campo abierto. Claro. Cumplen una función. Ahora, no significa que todos los leones se van a comer a todas las gacelas. Hay un equilibrio. Y sin duda. Pero y aparte hay algunas situaciones naturales donde se predispone, por ejemplo, a que una población de ratas, es lo que nos pasa acá en el sur de Argentina, por ejemplo, donde en 2019 tuvimos un caso bastante interesante, pre-COVID, que fue como un preanuncio del COVID, ¿no? A ver. Donde tuvimos contagio de persona a persona de virus Hanta. Hantavirus, sí, recuerdo la noticia. Y eso es bastante peculiar, y es algo que se estudia bastante, porque que esa población de esos ratones, ¿sí? Que son los que transmiten ese hantavirus en particular, está asociado a la floración masiva de una especie de caña. Entonces, en la naturaleza también a veces pasa que puede ocasionarse que una población se incrementa exponencialmente en un determinado periodo de tiempo asociado a que tiene mayor disponibilidad de alimento. Un ejemplo es, por ejemplo, en este caso es la caña coihue, ¿no? Que es como un bambú con unos nudos cada tanto, muy bonita para hacer artesanías. Ahora, esa caña tiene un alimento, sus semillas son un alimento excepcional. Hay un desequilibrio porque en este caso el contralor natural del roedor serían las serpientes, no hay suficientes. Entonces, a medida que hay disponibilidad de alimento, buen refugio, temperatura, agua, listo, ya se exacerbó la población del roedor y no hay un predator natural que lo equilibre. Qué interesante. ¿No? Eso puede pasar. Es que no es la primera vez que nos pasa, porque recuerdo visitando la Patagonia, por ejemplo, que vimos en un arroyo hermosísimo un gigantesco dique que había sido construido por castores. Y el guía nos comentaba que era un problema. Los castores no debían de haber estado allí y ahora no había cómo sacarlos. ¿Es cierto esto que estoy diciendo? Sí, los castores no son del hemisferio sur, son del hemisferio norte, y a alguien le pareció un animalito hermoso, porque realmente lo son, y le pareció que no iba a generar ningún cambio, ni lo pensó, creería yo. O no se sabía todavía, tal vez.
Era otra sensibilidad, otra No, época. y a veces pasa que son animales que, bueno, que se importan, que no son originarios de ese ambiente, con algún fin económico, para producción de cuero, para producción de carne. Ajá. Y bueno, hay animales que escapan o proyectos que terminan siendo abandonados y esos animales, con tal de sobrevivir, van a adaptarse a ese ambiente. Y la realidad es que en otras partes del mundo tenemos problemas con, por ejemplo, la rana toro. Sí, En su efectivamente. momento la rana toro, hubo un boom, por ejemplo, acá en Argentina, y hoy hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la rana toro se controla porque es un animalito que tiene un apetito insaciable, que se abalanza sobre absolutamente cualquier cosa que tenga movimiento, Ujú. se lo come, incluso son caníbales, se comen entre ellas, y tener un animal con esas características trae problemas a la fauna local, porque Comprendo. no es un animal predador de esa cadena alimenticia propiamente dicha, es un animal extranjero, por así Todo decirlo. animal exótico va a generar algún desequilibrio biológico a la corta o a la larga. Generalmente tiene que pasar cierto tiempo hasta que prolifera este, una población, pero ahora que Lucila habla de la rana toro en Estados Unidos, zona de los pantanos, hoy hay gente que vive de la caza de los pitones, de De las las, víboras de pitón, las víboras que pitón. eran las víboras pitones que fueron importadas como mascota, porque a todo el mundo le encantaría tener un pitón en casa. Curioso, pero Este, sí, hay un público. esa- Esas víboras pitones después fueron abandonadas porque sus dueños llegaron a la adultez, se casaron y no podían convivir con el pitón y el bebé. El pitón se podía comer el perrito. En Hermoso. fin, había Claro. un montón de situaciones por las cuales lo fueron liberando. Esos animales liberados obviamente van a competir por alimento y pasa que en zona de los pantanos el desequilibrio con las aves es tremendo porque comen huevos y comen aves. Entonces, y además todo aquello que puedan capturar. Entonces, desde el ciervo hasta el jabalí van a estar en riesgo de acuerdo al tamaño del ejemplar de la pitón. Bueno, esto de traer animales exóticos sin considerar y medir las consecuencias genera a lo largo del tiempo algún desequilibrio ecológico. Y esto es un ejemplo de ello. Sí, y a veces no necesariamente son bichos feos. En Australia, hace unos días estaba leyendo, autorizaron, por ejemplo, lo que es la matanza de caballos. De Porque caballos. están, de caballos, porque están teniendo gravísimos problemas con manadas de caballos asalvajados, Salvajes. que bueno, si bien es un animal que ha sido domesticado, cuando está en un lugar, ¿sí?, que no es el que debiera estar, está afectando el ecosistema. Lo mismo pasa con los gatos. De hecho, Australia, por ejemplo, tiene políticas de protección de su fauna nativa muy importantes, te diría que son de las más intensas a nivel mundial, donde, por ejemplo, si vos quisieras emigrar a Australia y llevarte a tus mascotas, realmente te sería difícil. Te Mirá. sería difícil. Tienen muchos problemas con los gatos también. Les hago una pregunta, tal vez desde la absoluta ignorancia que nos caracteriza. Entiendo que cuando una especie, vegetal o animal, entra en un subsistema que no le corresponde, acorde al orden natural, porque cruzó de océano o lo que fuere, genera una intromisión y altera el ecosistema de este lugar. Ahora, si esto se desarrollara a lo largo de siglos y a escala planetaria, ¿no terminaría por darse algún nuevo equilibrio que tal vez implicara que algunas especies desaparecerían, pero se generaría algo nuevo? Es difícil de prever eso, porque, a ver, te voy a dar un ejemplo. Vos tenés un cultivo de trigo Ujú. listo para cosechar y te aparece un girasol. El girasol es una planta bienvenida, es productor de aceite, es Sí, una entiendo. semilla oleaginosa, es importante. Pero, ¿qué pasa con un girasol dentro de un cultivo de trigo? Pasa a ser una maleza. ¿Me Ah, interpretás? en ese contexto es maleza. En ese contexto es maleza. Y el problema que se da, refiriendo a tu pregunta, es que la naturaleza tiene su ritmo, tiene su equilibrio, tiene su, eh,
modalidad particular en la cual el primer predador, el primer alterador de la naturaleza es el hombre. Entonces, ya sabemos que los hombres no somos, digamos, pro naturaleza por la vida propia, por el ritmo de vida, por las necesidades que tenemos, porque hacemos caminos y cortamos el paso del agua, porque desarrollamos determinadas industrias que contaminan el aire, desarrollamos algunas actividades que contaminan suelo, aire y agua. Entonces, sí somos alteradores del medio ambiente. Es poco esperable, digamos, predecir una situación a futuro de un nuevo orden natural, siempre y cuando esté el hombre metido en el medio, ¿no? Clarísimo. Y ahí me gustaría comentarte, si me Sí, permitís, sí. que muchas veces estamos mirando, ¿no?, a la naturaleza desde el punto de vista antrópico, es decir, del hombre, del interés del hombre, ya sea por preservar su salud, sus bienes materiales, por producir alimentos. Pero a veces pasa que hay situaciones que las miramos desde el punto de vista antrópico y uno después se pone a pensar. Me ha pasado, por ejemplo, con mi tesis de grado. Yo trabajé con la relación entre el fuego y la floración de ciertas especies de pastos, donde, por ejemplo, en Río Grande do Sul, en algunas áreas de pastizales de la provincia de Corrientes, de Misiones en Argentina y un pedacito de Uruguay también, aparentemente hay ciertas especies del pasto de pastos que dependen del fuego para florecer. De que haya fuego. Entonces, De que haya fuego. de que haya Que fuego. haya fuego. Ok. Exacto. O sea, las observaciones locales de los gaullos son que una vez que pasa el fuego por esas áreas, que son muy particulares, son bajos pantanosos, estos pastos tienen toda una serie de adaptaciones, ¿sí?, para no pudrirse, para poder desarrollarse en esos bajos, pero una vez que pasa el fuego, todos esos pastos florecen. Y vemos políticas antifuego, donde el fuego, como por ejemplo estrategia de manejo en los campos, es muy criticado, pero ¿realmente tenemos un entendimiento completo de lo que pasa en ese ecosistema? Porque el fuego, por ejemplo, ocurre también por acción de los rayos. Entonces, ¿realmente es bueno o es malo? Te entiendo ¿No será que claramente. depende del punto de vista del cual lo estemos mirando? Recuerdo que visitando, por ejemplo, el bosque de las secuoyas gigantes, los guardabosques nos contaban que ellos cíclicamente trabajan con fuego, con llama en la superficie de los troncos de los árboles, porque eso tiene un efecto benéfico en muchos aspectos, prevé el desarrollo de algunos insectos que podrían ser malos, etc. Pero uno se sorprendía porque decía, si acá tendrían que tener cuidado contra el incendio forestal, y veías las fotos de los guardabosques trabajando con lanzallamas. Claro, con incendios controlados, exacto. Claro. Exacto. Porque están actuando en forma artificial como si fuera la propia naturaleza, en situaciones controladas, pero están copiando similitudes de la naturaleza en sí. Vos cuando, a ver, si adquirís una iguana, un bichito exótico en tu casa, y le vas a tratar de combinar un ambiente que se parezca al más natural que posible, le vas a comprar una piedra para calentarlo, etcétera, etcétera, cuando ese animal naturalmente podría estar arriba de una piedra caliente porque el sol lo ha hecho así y está en su ambiente natural. Entonces nosotros tendemos a copiar artificialmente lo que la naturaleza brinda en forma natural, y la fauna se adapta a las condiciones naturales. Es decir, el hombre trata de intervenir, pero es hasta un poco soberbio decir que somos tan importantes como para cambiar el ciclo natural de la Tierra. No Sí, obstante, también se nos interpone que cuando de pronto vemos que algo se fue de control y que hay que tomar una medida de control, también aparece y se activa como la mirada woke que, como en el caso de Nueva York, dice, no, tenemos que cuidar a estos roedores porque somos nosotros los invasores, y resulta que aparece un problema de salud pública. Qué difícil el equilibrio, ¿no? Claro muy que es difícil, difícil, sí. claro que es difícil. Ahora, mira, hoy se habla con mucha ligereza y sobre todo es discurso político y hasta justifica los impuestos la huella de carbono. Sí. Y si vos te remontás a los hielos de la Antártida y empezás a estudiarlos, vas a ver que hubo enfriamientos y calentamientos globales
preexistencia de la humanidad. Sí, Es sí. decir, está dentro del ciclo natural del planeta, el calentarse y enfriarse. Y cuando no estaba el humano, había alteraciones de carbono. Y hay carbono contenido en esos hielos continentales, pero te estoy hablando de 10 millones de años atrás, no antenoche. Seguro. Y podés ver en los hielos continentales los ciclos de enfriamiento y calentamiento global y excesos de carbono y la capa de ozono, y todo eso se ve reflejado en esos hielos continentales. Entonces, a veces yo me pregunto, después de tantos años, son 46 años profesionales, que uno se pregunta, ¿realmente no seremos un poco soberbios en pensar que nosotros tenemos la capacidad tan importante de alterar un ritmo circadiano de un planeta, cuando verdaderamente antes de que existamos los humanos ya estaba todo esto planteado de esa manera y no había a quién culpar? De ¿No es hecho, cierto? hay toda una mirada al respecto de que el ciclo es tan pero tan extenso, excede con tanto a la historia de toda la humanidad, que eso es lo que hace que nos cueste verlo, pero ya hubo calentamientos, glaciaciones, descongelamientos, etcétera, etcétera. Y lo estamos ignorando el día de hoy. Tal vez Y ahí no había nos huella de cuesta ver, carbono ni se medía. tal vez nos No se cuesta ver esa medía, foto. pero había problema con el carbono, obviamente. Pero el humano no tenía nada que ver en ese momento. Saben que aquí, en particular en el Uruguay, estamos muy preocupados por un tema que me da curiosidad ponerles a ustedes sobre la mesa. Tenemos por todo el territorio una difusión hermosa de palmeras. La palmera, Sí. de distintas especies de palmeras, subespecies de palmeras. Y ha aparecido en los últimos tiempos un insecto que nos está trayendo graves problemas con las palmeras, el picudo rojo. ¿Nos pueden contar un poquito de dónde viene, qué es lo que está Mira, pasando, si se puede el prever? picudo es originario, por empezar, es un coleóptero, es un escarabajo. Es un escarabajo, ok. Es un escarabajo, es de la familia de los coleópteros y ¿Es se visible a simple originó. vista? ¿Es un insecto grande o es muy pequeñito? No, tiene su tamaño. El problema no es el picudo por el cual se le pone el nombre, A ¿no? ver, El a ver. escarabajo, cuando ya es adulto, es simpático de ver. El problema es en estado larval. A ver. ¿Cómo viene la cosa? El picudo es un coleóptero que va a poner huevos en las palmeras en determinado momento de su ciclo biológico. Esos huevos van a dar origen a larvas. Esas larvas van a trepanar los tallos de las palmeras, van a empezar a actuar sobre el sistema de conducción de fluidos y de alimentos, y van a ir cortándole El suministro, el básicamente. suministro, y la palmera, en su acción de fotosíntesis con el suministro cortado de su savia, se va a ver en problemas. Al principio va a perder algunas hojas y luego se va a terminar secando totalmente. Las larvas entonces es como que taladracen por dentro el tronco de la Exactamente, palmera. sí, son como barrenadores. Si alguna Ajá. vez tuviste problemas con algún bicho taladro, Es bueno, eso. En la estamos madera hablando. es muy parecido, muy es parecido, pariente directo. Bien. Son también coleópteros. Y Entonces, ¿qué pasa? La larva se pone a trabajar adentro de los tallos, le corta las vías de suministro, le interrumpe la capacidad de alimentación vía la savia, y la fotosíntesis no se crea y la palmera es muy delicada. En general se da en el género de palmera fénix, la ujú. Phoenix. Ahora, el bicho es originario de Egipto y de países, sí, y vino a parar acá. ¿Cómo llega? A través de las importaciones de bienes, la transferencia de plantas de una zona a la otra, en fin. Pero las plagas de una manera u otra van llegando ¿Hay a todos. previsiones posibles? ¿Cómo? ¿Hay tratamiento previsional? Hay tratamientos. Lo más aconsejable sería que contraten o que consulten a ingenieros agrónomos allá en Uruguay. Yo no sé qué productos están habilitados, porque vos sabés que en el mundo a veces clorpirifos, por ejemplo, en Argentina está prohibido, pero en Uruguay creo que está permitido. Ajá. El imidacloprid, el fipronil, son productos que funcionan, porque actúan sobre el insecto, son sistémicos,
y le van a cortar el ciclo al insecto, y lo mejor es hacer tratamiento lo más temprano posible para evitar el daño, porque en nuestro interés no es matar al picudo, es evitar que la palmera se muera. Sí, por eso Pregunto, es tan ¿una palmera que importante. ya se infectó, se Sí. puede tratar de todas formas o una vez que se infectó Si ya se no hay nada que hacer? diagnostica tempranamente, sí. Sí. Ok. Sí. Sí, se hacen tratamientos con cánulas, que en los seres humanos vendría a ser el equivalente a un suero, Claro. ¿sí? Cuando los canalizan. Como un catéter. Y bueno, ¿cómo? Como un catéter que Como insertaran. un catéter, Sí. claro, y se van suministrando de manera endovenosa los insecticidas apropiados para tratar, pero siempre eso tiene que estar acompañado por una estrategia de manejo. O sea, es mucho más económico monitorear y detectar tempranamente que después tener que sacar la palmera, ¿no es Claro. cierto? Y, Estamos hablando del orden de $50 lo que sería el monitoreo versus $2.000 o $2.000 la extracción del ejemplar completo. Entonces, qué importante que es monitorear, ¿no? ¿y cómo salta el picudo de un ejemplar a otro? O sea, ¿vuela? Vuelan. Ah, vuelan. Y El escarabajo es torpe, pero vuela. puede volar una Eh, distancia O se cae, camina considerable. y trepa a otra, o, así de sencillo. o simplemente va a caminar hasta encontrar un nuevo ejemplar, ¿no? Cuando hay exceso de población en un solo ejemplar de planta, bueno, los adultos son los que buscan la probabilidad de diseminarse y ampliar el radio. Entonces van a ir a buscar otra planta. Vuelan con torpeza, pero vuelan y se pueden trasladar. A veces tienen la suerte de un viento a favor y se van unos cuantos kilómetros, ¿no? Y ahí es donde, volviendo, te acordás al concepto de manejo, Raúl, que hablábamos Sí, al principio, sí. ¿no? ¿Cómo manejo la plaga? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, el insecto ya está acá, ya lo tengo en mi ecosistema. Entonces, ¿qué estrategias de manejo? Bueno, una sería, ok, el monitoreo, o sea, voy supervisando cuántas palmeras, por ejemplo, en el estadio de Danubio, que Sí. tienen este problemón, bueno, monitorear qué es lo que está pasando con esas palmeras. Las palmeras que ya están afectadas las trato, que eso sería control, ¿no es cierto? Correcto. Y luego, estrategias de manejo. Por ejemplo, si voy a hacer una poda, bueno, tener mucho cuidado, contratar personal que realmente esté capacitado, que sepa lo que está haciendo, porque una de las formas que tiene este insecto de atacar a las palmeras es a través de las heridas que se producen, por ejemplo, cuando se hacen podas incorrectas. Entonces, ahí estaríamos hablando de manejo, ¿sí? Ejemplificándote con el picudo, esto que estábamos hablando al principio. Acerca de esto que acabas de mencionar, tú sabes que aquí en nuestra zona, en Punta del Este, tenemos un sistema de gestión de lo que sería residuos de jardín, que se llaman puntos verdes. Son unos grandes colectores metálicos donde los jardineros de las casas vuelcan el producido del corte de pasto, el corte de poda, y eso después es cíclicamente recolectado por la municipalidad. Ahora me pregunto si en algún momento tenemos una infección de algún tipo de esto que estamos hablando, ¿qué punto de contagio descomunal que serían los puntos verdes? La intención es buena, Puede ser un pero traslado sería un cuando se está. problemón. Podría ser que durante el traslado, y vaya a saber cuál es el tratamiento que se hace de esa colecta de podas, porque en algunos lados se queman, en otros se pican, en otros se diseminan como parte de materia orgánica, pero también estamos diseminando y trasladando plagas, ¿no? Correcto, sí, estaba pensando en esa dirección. Sí, podría pasar. Y eso también sería estrategia de manejo. ¿Qué hago con esos residuos que potencialmente podrían estar infestados por esta plaga? Ahora, en el Uruguay hay profesionales muy preparados que ven estas Sí. circunstancias, ¿no? Así que yo creo que deben haberlo evaluado plenamente. No me animo a dar una opinión porque imagino que han tenido en cuenta este aspecto. Bueno, los quiero traer a un tema muy de actualidad que tiene que ver con los mosquitos. Pareciera que el asunto mosquito no para de empeorar. ¿Es una sensación térmica o hay una realidad científica detrás de lo que estamos viendo con los mosquitos y con las enfermedades que ellos transmiten? Hay una realidad, y es que la situación viene empeorando año tras año. O sea, acá hoy en Argentina estamos viviendo un brote epidémico histórico con el dengue. Situación que fue advertida, ¿no es cierto? Porque, bueno, desde el año 2009 que estamos, por lo menos en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zamba y el resto del país, con casos de dengue.
y la realidad es que no se ha hecho mucho para prevenir esta situación desde el punto de vista gubernamental. Se han desoído las alertas que fueron emitidas desde múltiples organismos y además no se ha tenido en cuenta lo que indican tanto organismos nacionales como internacionales en lo que refiere a prevención y manejo de estas situaciones. A ver, te lo voy a poner de una manera tratando de ejemplificar. El Aedes aegypti es un mosquito que vive en la naturaleza, es típico de los bosques, de los espacios verdes, en fin. No necesita del humano en particular, no necesita de la civilización, no necesita de lo urbano. El mosquito está desde siempre. La enfermedad del dengue, que es un virus, es un flavovirus, requiere del mosquito para ser transmitido como vector de infección. Uh-huh. ¿Qué pasa? Teníamos en Latinoamérica importantes brotes de dengue que se limitaban a los países más cálidos y templados porque era el área de mejor desarrollo del mosquito con una temperatura de alrededor de los 26 grados, donde evolucionaba perfectamente bien. Hubo una situación de corrimiento climático por razones naturales, algunos se lo atribuyen a la capa de ozono, al carbono, etcétera, etcétera, pero hay un corrimiento climático que tiene que ver con el Niño y la Niña. Entonces, en países que en una época, en invierno, andábamos con varios suéteres, actualmente tenemos inviernos muy cálidos y tranquilos, muy templados, donde no es suficiente para cortar el ciclo de ese mosquito. ¿Qué pasa? Empiezan a migrar mosquitos de norte hacia el sur, donde mayor cantidad de casos de dengue previos hubo, y esos mosquitos van picando a las personas que padecieron dengue y pican a las personas que no tienen dengue. Ah, perfecto. El mosquito entonces picó a alguien que tenía dengue y por eso contagia. Por eso es el agente de transmisión. El Aedes no transmite dengue si no tiene un infectado con dengue. ¿Un mosquito cuántos días vive? 21, 25 días. La que va a picar es la hembra exclusivamente. ¿Y pica muchas veces al día para alimentarse? Pica varias veces, necesita alimentarse con sangre para poner sus huevos. Ajá. Porque es parte de su ciclo biológico la necesidad de sangre, de hemoglobina, para desarrollar sus huevos. Entonces necesita picar. Y puede picar tantas veces como oviponga. Ahora, una hembra de Aedes llega a poner 500 huevos, ¿no? Ajá, o sea que en su vida, en esos 20 y pico de días que vive, tiene en realidad cientos de episodios de picadura entre animales y humanos. No sé si cientos, pero yo te diría que varias. No me atrevo a decirte el número porque no tengo la cifra científica, pero supongamos que cada hembra se alimenta 10 veces en su ciclo de vida y va a retransmitir la enfermedad tantas veces como haya picado, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con el dengue? Es una enfermedad que tiene 4 serotipos distintos, el dengue 1, 2, 3 y 4. Los serotipos más comunes son el 1 y el 2 por ahora en Argentina y en Uruguay. Cuando padecemos, 1 de cada 4 personas va a padecer un dengue sintomático, las otras 3 no se habrán enterado, se pueden sentir mal, con alguna febrícula, pero no toda la sintomatología del dengue se da en todas las personas. Entonces, si 3 de cada 4 no van a ser sintomáticos, esas personas no se enteran que tuvieron dengue. Y desde el punto de vista del manejo, nosotros hasta ahora tenemos campañas masivas en televisión, en radio, en todos los medios, invitando a la gente a tener buenas prácticas en lo relativo a reducir las probabilidades de darle, digamos, buenas condiciones a las larvas. Ahora,
¿Se puede hacer algo más? ¿Se puede trabajar con insecticidas de alta potencia, medidas estatales? ¿Cómo se maneja en otras partes del mundo? En los países tropicales, por ejemplo, que sufren aún más que nosotros de esto. Sí, es decir, es muy bueno que haya difusión de estos consejos sobre descacharrar y evitar que en los hogares, sí, alrededor de las viviendas, se acumulen objetos que puedan justamente acumular agua, valga la redundancia. Ujú. No obstante ello, no debemos perder de vista que en la naturaleza, que es de donde viene este mosquito, no había floreritos ni bebederos de mascotas ni neumáticos viejos acumulando agua. Ujú. Estos mosquitos tienen la capacidad de reproducirse también en plazas, en parques, en cementerios, en basurales, en lugares donde quizás la señora, el ama de casa que está escuchando esos mensajes o el señor que está en su casa, quizás a priori no se le ocurre que un mosquito puede estar reproduciéndose, pero vos imagínate, en un cementerio, qué cantidad de objetos que pueden estar acumulando agua. Sin duda. Hace unas semanas atrás yo di una entrevista para un medio nacional acá de Argentina y a mis espaldas estaba el cementerio de La Chacarita, Ujú, que es uno de los cementerios con superficie más amplia de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. ujú. No es casualidad que esa comuna fue una de las más afectadas. Justamente tiene gran densidad de espacios verdes y tiene esa gran área de acumulación de agua que es el cementerio. Claro. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta que deben existir estrategias municipales, gubernamentales, ¿sí? Cualquiera sea la jurisdicción, ¿no? Del Ujú. municipio, provincia, nación, donde tenemos que tener en cuenta que los mosquitos no saben lo que es una línea municipal. El mosquito no sabe diferenciar si es adentro o afuera de la casa. Cualquier oportunidad que yo le ofrezca al mosquito para reproducirse, la va a aprovechar. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que las hembras de los mosquitos prefieren aquellas superficies oscuras y rugosas para desovar. Es decir, un florerito no es lo más adecuado para la hembra mosquito, sin embargo, si tiene la posibilidad va a desovar en el florerito, ¿no es cierto? Pero una Eh, horqueta de un árbol exacto, es tan rugosa y tan oscura como como un el mosquito neumático. espera. Entonces, acá lo que ha pasado es que se ha desoído lo que los manuales nacionales e internacionales, OMS, OPS, y lo que el mismo Ministerio de Salud de la Nación indica, que es cuando uno tiene lo que se denomina foco, es decir, por ejemplo, en una manzana empiezan a aparecer 10, 15, 20 casos, nosotros sabemos que este mosquito vuela poco. Vuela Entonces, poco. donde una vuela poco, sí, aproximadamente 40 a 50 metros de radio de vuelo. Ah, mira. Entonces, ¿Desde esa donde hembra, nació? ¿cómo? ¿Desde donde nació un radio de 40 a 50 metros? Se mueve poco, Ah, mira. exacto, se mueve poco. Ok. Sí, después voy a hacerte una aclaración al respecto, pero se mueve poco. Ok. Entonces, si yo tengo una persona que está cursando dengue, que es picada por ese mosquito, por ejemplo, en el planta baja A de un edificio, Ujú. y ese mosquito quizás va por el palier, se mete en el segundo C, pica a 2 personas más, sube otro poquito al tercer piso, y en ese edificio tengo un foco. ¿Qué dicen los manuales? Que cuando uno detecta estos focos, el mosquito no sabe que es adentro y afuera del edificio. Puede cruzar de calle y entrar a la Claro. vereda de enfrente y picar a la vecina que está en la casa de enfrente. Entonces, ahí es donde tenemos que fumigar. La Perfecto. fumigación se hace con maquinarias especiales y debe ser realizada por personal capacitado, ¿sí? Hay productos, yo desconozco en Uruguay cuáles son los productos habilitados, nosotros acá tenemos productos, en general lo que se utilizan son piretroides, ¿sí? Del grupo químico de los piretroides, que lo que tienen es un gran efecto de volteo y es importante que estas fumigaciones se realicen en los horarios adecuados. Aquí, ¿Cuáles por son? ejemplo, en el mes, que son a primera hora del día, entre las 8 de la mañana a las 10 de la mañana y a última hora de la tarde. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es el horario de mayor actividad del mosquito. Y Ajá. ahí hay un mito, por ejemplo. Si bien son mosquitos diurnos, Sí, su mayor actividad es crepuscular. Entonces, al amanecer y al atardecer es cuando más movilidad van a tener. ¿Por qué se los busca en ese horario? Porque es cuando más insectos se están moviendo y tienen más dinamismo. Entonces,
una fumigación profesional desarrollada a nivel público va a tener solamente el 40% de efectividad en adultos, volando, pero se repetirá tantas veces como sea necesario, de manera tal de que primero tendremos el 40% de 1000, después tendremos el 40% de 100 y así Claro. sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces, mata el piretro? ¿Qué es lo que mata al mosquito? ¿Qué le provoca? ¿Por qué muere? los piretroides son antiquísimos. Es una molécula desarrollada químicamente a partir del piretro natural. El piretro natural tiene un efecto insecticida. En la época, lo llamaban polvos persas. En la época de los persas molían el Chrysanthemum margaritoso, que es una familia de crisantemos que tiene piretro. Lo disecaban, lo hacían polvo y lo desparramaban dentro de las viviendas para las pulgas y para los insectos voladores. Mira. Tiene dos efectos. Por un lado es repelente y por el otro lado es insecticida porque altera el mecanismo neuronal, la comunicación de las neuronas se confunde un poco, entonces el mosquito termina con un problema neurotóxico, digamos. Y eso es lo que lo mata. Y eso es lo que los mata, los descoordina y los mata. Ahora, ¿qué pasa? Los piretroides se utilizan a nivel masivo en campañas de uso público por la razón de que son de muy bajo riesgo toxicológico para humanos y mascotas de sangre caliente. Es decir, actúan muy seguramente sobre los mosquitos, pero no causan daño a la salud humana como otros grupos insecticidas. Entonces son insecticidas denominados amigables, aceptables. Te voy a hacer un ejemplo, la permetrina que se utiliza en el Uruguay o la cipermetrina que también se utiliza en el Uruguay, son productos con 4.000 miligramos por kilo de peso. Son 4 gramos por kilo de peso. Si vos tomás a un niño necesitas 40 gramos. Y para hacer una fumigación en una manzana, posiblemente con 10 centímetros cúbicos sea suficiente, por lo tanto no hay la dosis necesaria para dañar a un niño si se lo tomase, ¿no? Por el contacto dérmico. Entonces pregunto, Solamente administraciones de edificios, administraciones de casas que nos están escuchando, al margen de lo que son las políticas públicas, ¿es razonable que se acerquen a empresas de control de plagas y que en este periodo fumiguen? Muy recomendable, Sí. muy recomendable. Yo, entre la escala de opciones, prefiero recomendar una empresa de control de plagas profesional por sobre el uso de un insecticida amateur. No, está claro, está El claro. uso de un insecticida doméstico bien o mal aplicado puede traer alguna consecuencia. En general Johnson existe en todo el mundo y te provee de aerosoles, de insecticidas en aerosol que se pueden usar perfectamente. Acá estamos evaluando los riesgos. ¿Qué es más riesgoso, el uso de un insecticida o padecer un dengue? Claro. Entonces, tendremos que tomar las precauciones pertinentes, si hay bebés, niños, mascotas, en peceras, pajareras. Bueno, no vamos a pulverizarlo sobre alimentos, sobre utensilios o sobre alguna, porque de última estamos hablando de insecticidas, no son yogures descremados, pero son productos realmente seguros para las personas. Entonces, lo pueden hacer a nivel doméstico. También hay espirales para espantar a los mosquitos, también hay tabletas termoevaporables. Es decir, hay varias formas de controlar al mosquito dentro de la vivienda, bajarle la temperatura con el acondicionador de aire. El ventilador también es un efecto bastante físico y necesario desde el punto de vista mecánico para correr a los mosquitos. Y después está el tema de utilizar ropa de manga larga, pantalones largos y preferentemente, si se puede al aire libre, utilizar el DEET, que es el repelente o el ingrediente activo del repelente que viene de la época de la Segunda Guerra Mundial, lo desarrolló el Ministerio de Agricultura en Estados Unidos para dárselo a las tropas del Pacífico durante la guerra, porque los soldados también se morían de enfermedades transmitidas por los mosquitos, ¿no? Y de ahí en más pasó a ser de uso masivo a nivel civil y popular en todo el mundo. Tiene una marca que la conocemos
acá y en China, ¿no? Claro que sí. Así son las cosas. Lucila Valera, Néstor Pascaner, les quiero agradecer mucho el rato que nos dedicaron hoy a los hijos de punta para hablar de este eterno combate entre humanos y lo que entendemos, plagas. Muchas gracias. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.